¿Les ha pasado que en algún momento están tan ocupados de un lado para otro, de una actividad a la que sigue, siempre como tratando de ponerte al día, pero siempre con una lista interminable de cosas, que ni siquiera le das descanso ni a tu mente, ni a tu cuerpo, ni a nada, pero llega un punto en el que el cuerpo simplemente colapsa? Caes enfermo, caes en cama, no te puedes a veces ni mover. Y esa misma situación te obliga literalmente a hacer una pausa y a darle un respiro a tu cuerpo y a tu mente. A mí me ha pasado muchas veces. Y es que, como dice Julio Bebione, de quien también les he hablado en otras ocasiones, vivimos en una sociedad que pareciera premiar el estar siempre ocupada, el estar agotada, y que de alguna manera incluso hasta critica y desconfía de quien no está ocupado o de quien está o se toma un descanso, ¿no? Porque al final lo que importa es ser productivo o productiva, sin importar que eso agote toda tu energía y tus capacidades. Y yo me pregunto, ¿qué pasó con aquellos momentos en los que, por ejemplo, de niños, incluso de bebés, le inculcamos a las personas, a los niños, aquella idea de tomar la siesta? O incluso en el colegio, esa hora de receso, es decir, de pausa en las actividades, de descanso. Porque ahora, los niños van de la clase al campamento, a la tarea dirigida, al curso, a la actividad, y nosotros como adultos un poco igual. Del gimnasio, nos levantamos y a lo mejor del gimnasio para el trabajo, del trabajo para una clase, de la clase para la actividad, y al final, y seguimos repitiendo, y lo que quedamos es completamente agotados. Y nunca tenemos en realidad un espacio dedicado para descansar y recuperarnos de todo ese agotamiento. Es interesante además porque por mucho tiempo, o en los últimos tiempos, la juventud, digamos, los profesionales más jóvenes se han dedicado a emprender y a tratar de crear un ambiente laboral diferente a través de los emprendimientos, de manera que no se vean o que su vida no se convierta en la que muchos de nosotros vimos en nuestros madres y padres, ¿no? Que trabajaban hasta el cansancio y que aquella idea incluso de retirarse era casi inexistente. Y resulta que ahora estamos nosotros, vamos a llamarlo así, sobretrabajando al punto en que hay muchísimas personas jóvenes que están falleciendo entre los 35 y 40 años. Y como dice mucha gente por ahí, y yo lo creo firmemente, una de las grandes pandemias de esta era es el estrés y todas las enfermedades que está generando. Y eso también se ve, además, incluso más robustecido, fortalecido por todo lo que vemos en las redes sociales y por esta idea de que nunca estamos desconectados. Porque si no estamos trabajando, si no estoy en el gimnasio, si no estoy haciendo algo, de cualquier manera estoy en las redes. Y ahora estar en las redes significa estar en las redes haciendo todo, ¿no? Mostrando lo que como, si me baño, si no me baño, si me maquillo, si no me maquillo, si salgo, si no salgo, todo. De manera que al final nunca nos desconectamos. Y eso me lleva a otra analogía, que es la de, no sé si tienen presente que cuando tenemos algún problema técnico con algún aparato electrónico, normalmente lo primero que nos dice la persona de soporte es, ya lo desconectó, ya lo desenchufó, ya lo apagó y esperó unos minutos antes de volverlo a encender o a conectar. Así que yo me pregunto, ¿a dónde nos está llevando esta cultura que premia el agotamiento y desconfía y critica el descanso? Así que hoy vamos a hablar un poco sobre mis experiencias, aprendizajes y más en torno al descanso, a la pausa y a la respiración. Bienvenidos a Década, un podcast enfocado en compartir reflexiones y aprendizajes de diferentes décadas, experiencias, lecturas y personas que se han cruzado en mi vida. Las claves de una vida exitosa y plena no siempre te las enseñan en casa ni en la escuela. A veces las aprendemos conforme vivimos, observamos, leemos y escuchamos con atención a esos verdaderos maestros que nos rodean diariamente.
¿Y por qué privarnos de compartir ese conocimiento con los demás? Justamente esa es la misión de Década, ser un espacio de reflexión y aprendizaje compartido con la esperanza de inspirarte en este camino de constante evolución. Para esta conversación voy a partir del punto o de la definición de respiro. Y voy a usar eso como el concepto clave que de alguna manera agrupa toda esta idea de una pausa, de una desconexión, de un descanso, de incluso el respirar y nuestra respiración. Y la Real Academia define la palabra respiro como la acción de descansar, aliviarse del trabajo, salir de la opresión o del calor excesivo, de un agobio o de una dificultad. También lo define como un rato de descanso en el trabajo para volver a él con un nuevo aliento. Y fíjense que hablo de este tema en esta temporada precisamente porque esta parte del respiro, de la respiración en sí, el descanso, las pausas, es algo que también debemos y podemos ajustar dentro de nuestra vida. Y no solo eso, sino que hay que considerar verdaderamente todas las implicaciones y los beneficios que el simple hecho de tomarnos un respiro, con este concepto que nos ofrece la Real Academia Española, nos proporciona. Porque, y hablaré de esto a lo largo de este episodio, pero esta pausa, este respiro nos ayuda a manejar mejor nuestras emociones, nos ayuda a tomar mejores decisiones, porque nos ayuda también a analizar de una manera más equilibrada y más objetiva todo lo que pensamos. Entonces, aquí cuando hablo de este tema, estoy hablando principalmente de la respiración, por eso tomé el concepto de respiro, porque, y les voy a hablar de mi caso, yo he podido percibir y observar cómo cuando en diferentes situaciones, a lo mejor si estoy acelerada, con solo tomarme 30 segundos para modular, ajustar y dejar de respirar de manera acelerada, sino respirar de una manera más consciente y más pausada, ya me ayuda a ver las cosas con una mejor perspectiva. Y entendamos entonces durante todo este episodio que estoy hablando tanto del ajuste de nuestra respiración como el tomar un descanso. Puede ser dormir las 6, 7, 8, 10 horas según lo que cada quien necesite para su debido descanso. Puede ser tomar unas vacaciones. Puede ser simplemente hacer una pausa activa donde te levantas de tu escritorio o de la silla en donde estás haciendo tu trabajo para ir al baño o para ir a tomar agua o para dar una vuelta a la cuadra y ver otro ambiente. Se trata también de meditar, de tomar tiempo para contemplar, parece paradójico, pero realmente es de hacer actividades, porque no es que cuando estás modulando tu respiración estás dejando de hacer algo, no, estás haciendo una actividad también, pero son actividades que te permiten o le permiten a tu cuerpo y a tu mente descansar. Y ojo que aquí también puede ser que lo que suceda es que tomamos muchas de estas cosas como una acción relacionada con la flojera o con la debilidad o con el ser o no ser útil o con el ser o no ser productivo, productiva. Y ojo, allí entra en consideración mucho todo lo que tiene que ver con nuestras creencias y nuestro lenguaje para con nosotros mismos. Entonces, ahí es donde tenemos que observar por ejemplo, ¿qué conceptos hemos heredado sobre lo que significa ser o no ser, vamos a decir, por ejemplo, flojo, o ser o no ser útil, ser o no ser fuerte, ser o no ser productivo o productiva o productive? Porque muchas veces yo, en mi experiencia, podríamos creer que pude haber heredado el concepto de productividad bajo la perspectiva de estar en un ambiente de emprendimientos en donde realmente todas las actividades se traducían en cuánto dinero le generaste al emprendimiento, al proyecto. Y eso pues tiene que ver con la naturaleza de la empresa y la cultura también, ¿no? Al final del día obviamente es un negocio. Entonces, pero queda de nuestra parte asegurarnos de no hacer la conexión con, bueno, si estoy ocupada, quiere decir que entonces estoy siendo productiva y por ende voy a tener la oportunidad de mantener mi trabajo y así sucesivamente, ¿no? Una cadena de pensamientos y de creencias. Allí es donde está el problema, porque no está mal descansar.
Y también, por ejemplo, si pensamos en creencias religiosas, dependiendo de las creencias que cada quien tenga, pero yo que vengo de un background, de un contexto católico, puedo decir que, digamos, existe la creencia de que el único día en el que se debe descansar o está bien visto descansar es el domingo. Pero de nuevo, ¿qué ley dicta que realmente solo uno de los 7 días de la semana es el día adecuado para descansar? Entonces, ese es el tipo de cosas que tenemos que reflexionar y es el tipo de cosas en las que, de nuevo, una vez que detectamos que, espera, yo estoy pensando que, por decir algo, si no me levanto todos los días, aunque sea fin de semana, a las 7 de la mañana, entonces soy una persona floja, soy una persona débil, soy una persona poco productiva, etc. Porque entonces es ese tipo de pensamientos lo que va a triggerear, pero eso es un espanglicismo, un anglicismo, perdón, va a motivar, va a generar que nosotros simplemente busquemos la manera de siempre estar ocupados. Y allí es donde hay que matar, como quien dice, la culebra por la cabeza. Hay que empezar por detectar y modificar la creencia que tenemos y el lenguaje y la narrativa que tenemos con nosotros mismos. En el caso, por ejemplo, de la respiración, les contaba, yo he visto cómo puede ser cuando estoy ansiosa, puede ser también cuando estoy un poco triste, o incluso, como digo, cuando siento que estoy abrumada, que tengo muchísimas cosas que hacer, simplemente observar primero, ¿no? Contemplar de qué manera estoy respirando, incluso ponerme la mano en el pecho y sentir qué tan rápido van los latidos de mi corazón, me ayuda a hacerme consciente de que, a ver, esto es algo que obviamente biológicamente mi cuerpo está haciendo como una reacción a lo que estoy viviendo, ¿no? Y al contexto. Pero no es necesariamente la forma correcta en la que debo manejarme. Entonces, en el momento en que yo ajusto mi respiración y empiezo a tratar de manera intencional a respirar de manera más controlada, más pausada, inmediatamente el ritmo cardíaco empieza a también ajustarse. Y de nuevo, ahí es donde toda la sangre y el oxígeno empiezan a circular por nuestro cuerpo de una manera diferente. Y eso, según lo que he leído, básicamente lo que hace es ampliar nuestras ondas cerebrales. Y eso ayuda a que la segregación de estas hormonas, hay diferentes episodios, sobre todo aquel del miedo, aquellos en donde he hablado de emociones, todos esos, recuerden que nuestro cuerpo es un sistema perfecto. Entonces, esta ampliación de nuestras ondas cerebrales lo que ayudan es que esa segregación de estas hormonas, de nuevo, de ansiedad, de estrés, de miedo, empiecen a disminuir. Por eso es que el respirar o el tomarse un respiro, el ajustar la manera en que estamos respirando, definitivamente tiene un impacto y un impacto positivo y tangible y prácticamente inmediato en el ajuste de nuestras emociones. Y como todos sabemos, una vez que nosotros logramos modular y logramos incluso, remover de la ecuación la parte emocional, entonces nosotros mismos creamos el espacio para entender de una manera con muchísima más amplitud y con una perspectiva diferente la situación que estamos experimentando. Y ese entendimiento más amplio, donde además empezamos a poder anclarnos en el presente sin anticiparnos a lo que puede o no puede suceder en el futuro, sin pensar y volver al pasado de lo que ya me pasó, sino anclándonos en el presente y en lo que tenemos hoy, en lo que sabemos hoy, en los hechos, entonces podemos de manera mucho más efectiva tomar mejores decisiones y saber realmente qué cosa es lo que queremos o qué cosa es la que necesitamos cambiar. Yo les puedo decir que incluso a veces hago estos ejercicios de respiración en donde simplemente inhalo por 8 y cuento 8 en mi cabeza, lo retengo mientras estoy contando los 8 y luego exhalo tratando de también exhalar en 8 tiempos. Y solo esa actividad de inhalar, retener y luego exhalar de manera pausada, de manera muy consciente e intencional, me ayuda a veces muchísimo a quedarme dormida de manera inmediata. Entonces, les invito a que utilicen y sean más conscientes de su respiración como una herramienta para generar esos espacios
que les permitan darle el descanso que su cuerpo y que su mente sobre todo necesita. Porque a veces nos vamos de vacaciones pensando que me voy de vacaciones y por fin voy a descansar. Y resulta que en esas vacaciones estamos igual con la mente sobre todo absolutamente activa, pensando en mil y un cosas. Pero si nos anclamos en el presente y hacemos ejercicios de respiración, meditación, contemplación, siempre vamos a tener la oportunidad de poder calmar y modular esas emociones. También les puedo decir que a través de la terapia fue donde aprendí, ¿no?, a contemplar. Esa idea de la contemplación me parecía que era lo mismo a la meditación, pero en realidad no lo es. Contemplar se refiere al hecho de simplemente estar. Puede ser que te sientes en un espacio y comiences a mirar y se trata simplemente de observar, bien sea el paisaje, bien sea tu respiración, bien sea tu ritmo cardíaco. Observar sin tratar de emitir ningún juicio, ninguna decisión, ninguna valoración. Simplemente cualquier pensamiento que llegue a tu mente, dejarlo así como entra, dejar que pase también. Y tú tratar de mantener el foco en el objeto que estás observando. Y eso a mí definitivamente me ha ayudado mucho. Y otra de las cosas que me ha ayudado mucho es pensar, en algún lugar lo escuché o lo leí, y me parece que es una frase súper poderosa, pensar que a aquello que te resta paz, súmale distancia. Definitivamente la distancia, el tiempo, el silencio, la calma, la pausa, el descanso y el respiro siempre ayudan a tener el espacio necesario para ver las cosas desde una perspectiva diferente. Entrando quizás en la parte un poco más técnica o biológica, sin querer dármelas de experta en esta materia, pero sí les quiero compartir algunas cosas que leí sobre el impacto que este tipo de acciones de descanso, de respiro, tienen en nuestro organismo. Miren, hay un académico español que, por ejemplo, se llama Horacio Tobalín, que habla de cómo el potencial de nuestros pulmones activa áreas del cerebro y desintoxica nuestro organismo. Además, el hecho de manejar, ajustar nuestra respiración, por ejemplo, ayuda a incrementar el número de glóbulos rojos que producen mayor cantidad de sangre y esto ayuda a eliminar las toxinas. Hay también una mejor asimilación de los alimentos, porque el oxígeno también ayuda a esa digestión de los alimentos y a permitir que los nutrientes se transformen en energía. Obviamente también el oxígeno juega un rol súper importante en la manera en que nuestro cerebro funciona, porque es quien ayuda a mandarle esas señales, ¿no?, a nuestro sistema nervioso de que podemos estar en calma y entonces puede reducir la ansiedad, el estrés. Y como les dije, habla también de cómo tener un sueño reparador también tiene una relación directa con la oxigenación. Y eso pues también tiene que ver con la manera en que respiramos. Un artículo de BBC que también leí hablaba de cómo había unos científicos que estaban descubriendo que la frecuencia en la cual respiramos y que debería o podría ser de alrededor de 6 exhalaciones por minuto, puede ser especialmente reconstituyente porque desencadena como una especie de respuesta de relajación en el cerebro y en el cuerpo. También hubo otro estudio que explica cómo la respiración lenta y profunda nos ayuda a aliviar los síntomas de la depresión y de la ansiedad, del insomnio. Y también hay un académico llamado Hassan Jafari de King's College en Londres que demostró cómo la respiración profunda nos puede ayudar a mejorar nuestro manejo del dolor. Entonces imagínense, hay tantos beneficios para esta idea de darnos un respiro y de realmente ajustar la manera en que respiramos y que eso así desencadene una serie de reacciones biológicas en nuestro cuerpo que nos ayude a manejar mejor las emociones, los pensamientos, los niveles de estrés, las tensiones musculares e incluso prevenir lesiones que por eso quise hablar de este tema y les digo, ¿por qué no buscar de una manera más consciente y más intencional incorporar esto a nuestro día a día? Y claro, ustedes me van a decir, bueno, pero ¿qué cosas podemos hacer? Ya les comenté algunas de las que yo hago, ¿no? Esta idea de buscar contemplar, o sea, literalmente a veces me siento y simplemente me quedo concentrada pensando observando mi respiración. A veces simplemente me pongo la mano en el corazón y escucho mis latidos. Obviamente trato de meditar todos los días, por lo menos media hora todas las mañanas. Y sí, sí trato de ser más consciente
en cualquier situación de tensión, vamos a decir así, a lo mejor voy a tener una reunión junta en la cual siento que las cosas no pueden no necesariamente van a salir como yo las tengo planificadas, o me llaman para atender una reunión a la cual yo no estaba planificada, o sea, yo no estaba preparada para atender, o sea, cantidad de cosas, incluso a nivel, digamos, más personal, situaciones, ¿no? Digamos, deseos, por ejemplo, de ver a mi familia más seguido y cómo manejar todas esas emociones. Trato de volver a anclarme en el presente y en el hoy, y observar mi respiración y tratar de manejarla, porque sé que a partir de ahí voy a ver las cosas con mucha más claridad. Pero además de mis propias experiencias, les voy a compartir estas técnicas que encontré en diferentes lecturas y específicamente en este caso tomé algunas del doctor Javier García Campayo, un psiquiatra y escritor español, que habla de dos actividades en particular. Primero habla de la pausa de los 3 minutos y se refiere a parar, observar en esos 3 minutos qué estamos pensando, qué estamos sintiendo, llevar nuestra atención a la respiración y simplemente dejar que esos pensamientos y emociones pasen, ¿no? Un poco como les explicaba de la contemplación. Y tratar de enfocarnos en simplemente observar y disfrutar esa sensación de paz sin comprometerse a tener la atención fija en algo en específico. Esa es una técnica. La otra habla de justamente contar respiraciones del 1 al 10. Una y otra vez, por un tiempo determinado. Él habla de 5 minutos, pero bueno, puede ser por el tiempo que ustedes tengan. Yo les hablaba antes de 30 segundos. A veces es parte de lo que hago, por ejemplo, antes de entrar a una sesión de coaching, ¿no? Asegurarme de hacer algún ejercicio de respiración por unos 30 segundos, 1 minuto, para precisamente entrar con una mente amplia a esa sesión que voy a tener. O, como les dije, ¿no? Contar también las respiraciones al dormir, ¿no? Entre otras cosas que he leído y otras cosas que he hecho o que he presenciado, también se habla mucho de las pausas activas durante el día a día en el trabajo. Y son pausas de, como les dije antes, de 1 o 2 minutos, en donde simplemente puede ser que simplemente te levantes de la silla, estires los brazos, estires las piernas, puede ser que te levantes y vayas a tomar agua, puede que vayas al baño, que simplemente camines o tengas una conversación con alguien, salgas un momento del edificio, de la casa, del apartamento a tomar aire, o tomes una siesta. También lo he hecho en realidad, que aprovecho parte de mi hora de almuerzo para, digamos, media hora para comer y otros 20 minutos para hacer lo que llaman en Estados Unidos el power nap, la siesta poderosa, ¿no? Que es una siesta súper breve. También está esta idea de hacer ejercicios, o sea, de estiramiento de las extremidades, de las coyunturas. Puede ser también hacer algún tipo de juegos mentales, entonces en los cuales, o sea, tratas de resolver alguna cosa matemática, o simplemente también está en estas pausas activas la idea de simplemente por 2 o 3 minutos mirar hacia una perspectiva diferente, hacia un lugar diferente, para tratar porque los ojos también se ajustan pues se acostumbran a estar mirando siempre a esta corta distancia entre la pantalla de la computadora y la posición en la que estás. Entonces, para evitar que el ojo se acostumbre a que esa es la única distancia a la cual vamos a siempre mirar, es importante cada cierto tiempo alejar nuestra vista y mirar cosas de larga distancia, ¿no? Obviamente les hablé del sueño. El dormir bien es súper importante. Les hablé también de los ejercicios de contemplación, de meditación. Puede ser también yoga o pilates. La oración también puede ser una herramienta para este tipo de pausas. Y como siempre les digo, en cualquier situación que incluso toda esta información resuene con ustedes, pero no sepan por dónde empezar o simplemente no se vean preparados para hacerlo por su cuenta, no duden en buscar ayuda profesional. Esas personas, ven sea un terapeuta, un psicólogo, un psiquiatra, un coach, les pueden ayudar a idear técnicas, a encontrar un mejor balance, a conocer nuevos recursos y herramientas y a priorizar y conseguir esos espacios para que ustedes se den un respiro. Así que cerremos el episodio de hoy pensando en que es súper importante para el funcionamiento correcto de nuestro sistema, de nuestro cuerpo, de nuestra mente, el hacer pausas, el darnos un respiro, el respirar, el descansar. Y eso no debe ser
sinónimo en nuestra mente y bajo nuestras creencias de no ser productiva o de ser menos útil o de ser flojo. No, al contrario, debemos entender que este tipo de pausas, este tipo de respiros y descansos nos ayudan a generar nuevas energías, a botar toxinas y tiene muchísimos beneficios, no solo para nuestra salud física, mental y emocional, sino que también nos va a ayudar a nivel laboral, creativamente, a poder enfocarnos en la tarea que tengamos a la mano, y a poder ser incluso más ágiles en lo que estamos o lo que tenemos que hacer a nivel laboral. Hay que también pensar que respirar es absolutamente gratis y solo depende de ti ajustar para poder hacerlo de una manera consciente, beneficiosa y que realmente te ayude a regenerar esas energías. Entonces, no consideremos que hacer una pausa o darnos un respiro significa solamente que tengo que tomar unas vacaciones. A veces podemos hacer algo tan sencillo, pero a la vez tan beneficioso como el observar y ajustar nuestra respiración. ¿Y cómo podemos hacerlo? Bueno, reflexiona, por ejemplo, sobre el valor que tiene tu tiempo. Estar ocupada de hacer versus hacer pausas y escuchar a nuestro cuerpo puede ser mucho más importante que esa idea de lo que significa ser exitoso o ser productiva según la sociedad que nos rodea. Es fundamental para esto también saber decir que no y saber poner límites. Recordemos siempre que cuando le decimos que no a algo, estamos diciendo que sí a otra cosa. Entonces, poner un límite y decir que no, por ejemplo, al tener el día completamente abarrotado de actividades, significa que le estamos diciendo que sí al encontrar espacios para nuestro descanso, para el respirar y para regenerar esa energía que nos va a permitir seguir adelante a largo plazo. Priorizar es lo que nos va a ayudar a tener un mejor balance. No todo se trata de simplemente priorizar y que todo es urgente y entonces todo hay que hacerlo. No, hay cosas que son importantes y urgentes y esas normalmente deberían ser nuestra prioridad. A veces toca simplificar y a veces toca ajustar para poder entender realmente cuál es esa prioridad. Y poco a poco ir construyendo hábitos de bienestar y de balance, incluyendo estas pausas activas, estos descansos, dejar de hacer, dejar de pensar, simplemente respirar, vivir, sentir, ser, estar contigo. Enfócate en tu respiración y verás cómo vas a empezar a generar poco a poco estos hábitos que te llevarán a un mayor bienestar en tu vida. Y cierro como siempre con una frase, en este caso de un gurú indio que da cursos de respiración y de desarrollo personal, que se llama, voy a tratar de pronunciar correctamente este nombre, pero es algo así como Sri Sri Ravi Shankar, que dice: la sabiduría está en saber cuándo descansar, cuándo tener actividad y cuánto de cada uno tener. Recuerda seguirme en Instagram y TikTok como @coachwendybolívar para más información sobre coaching, nuevos episodios de este podcast, mi blog Vía Alterna y próximos eventos, cursos y mucho más. Gracias por haber escuchado y si te gustó, recuerda compartirlo con otras personas que se puedan beneficiar de este contenido. Hasta la próxima.